Lucas capítulo 3, versos del 7 al 9. Y en lo que buscamos a Lucas, yo sé que a lo mejor usted o puede estar familiarizado, quizás ha escuchado, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en alguna condena en la cárcel y siendo culpable, ¿verdad?, de la condena, pero al pasar de los años, este convicto, ¿verdad?, busca la suspensión de su condena y quizás puede pedir una petición. Y esto sucede cuando una persona culpable de cargos delincuentes consigue por medio de varios requisitos que un juez suspenda su condena. Y uno de estos requisitos es que el convicto debe probar al juez que sus acciones y conductas van de acuerdo a una persona rehabilitada, arrepentida de sus transgresiones. Y en realidad esto pareciera tener alguna relación también de la forma en que Dios nos va a perdonar o nos perdona. Es que siendo nosotros culpables, Dios tiene unos requisitos para cada uno de nosotros, para poder probarle a Dios que nosotros somos, siendo culpables, podemos ser libres de la condena que nos ha sido puesta o imputada por causa del pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y vamos a leer Lucas capítulo 3, versos 7 al 9. Luego voy a darle contexto de lo que el pasaje nos va a estar hablando en esta mañana. En el caso de Dios, continuando hablando sobre la condena de aquel convicto, para perdonar nuestra condena, Dios exige como requisito el arrepentimiento de nuestros pecados. Y un arrepentimiento tan genuino que produce en nosotros un cambio de vida, voluntad y corazón. Así que en Lucas capítulo 3, versos del 7 al 9 dice de la siguiente manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Quizás también tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo aquí, pero Juan el Bautista viene como profeta llamado por Dios después del pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, haber estado prácticamente 400 años en silencio de lo que es el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya no había quien hablara de la palabra de Dios en aquel momento. Y de repente aparece Juan el Bautista anunciando al pueblo de Dios que se arrepintieran de sus pecados porque el reino de los cielos se había acercado. Y esto lo hacía Juan el Bautista, como así dice la palabra de nuestro Dios. Estaba preparando el camino para el Mesías, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era nuestro Señor Jesucristo. Y Juan anunciando el reino de Dios, este reino que se había acercado, y le dice al pueblo: arrepiéntanse de sus pecados. Pero como había de esperarse, muchos de estos judíos no sentían la necesidad de hacer tal cosa, puesto que su seguridad de salvación estaba puesta en el que ellos eran descendientes de Abraham. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana, para comenzar, que el llamado que Juan está haciendo al pueblo de Dios
es que vengan al arrepentimiento. Pero la pregunta sería, ¿qué es arrepentimiento? Y el arrepentimiento es un acto por el cual uno se aleja de su pecado, idolatría y rebelión como criatura y se vuelve a Dios en fe. En el original pudiéramos decir que es un cambio de posición, de mente o de voluntad. De repente estás haciendo una cosa de tal forma y dejas de hacer eso para coger el rumbo contrario. Entonces ahí es que viene el cambio y es lo que pudiéramos considerar que es el arrepentimiento. Y pudiéramos buscarlo también en el catecismo, en la confesión de fe, en el capítulo 15.2, que dice de la siguiente manera, sobre el arrepentimiento, dice, al arrepentirse un pecador se aflige por sus pecados y los aborrece, movido no solo por su contemplación y el sentimiento de peligro, sino también por lo inmundos y odiosos que son, como contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que se arrepienten, el pecador se aflige y se aborrece de sus pecados, de manera que se aparta de todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y esforzándose por andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Así que yo he dividido esta exhortación en 3 puntos. Y el primer punto es que el arrepentimiento genuino es necesario. El segundo punto, el arrepentimiento genuino produce buenos frutos. Y el tercer punto, el arrepentimiento genuino nos lleva a descansar en la obra de Cristo. Así que comenzando con el primer punto en esta mañana y sabiendo por definición qué pudiera ser o qué es el arrepentimiento, la pregunta es, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Y vamos al verso 7. Y es necesario porque estamos bajo juicio de parte de Dios. El verso 7 dice de la siguiente manera: y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad cayó juntamente con ellos, siendo condenados juntamente con ellos. Y desde entonces entró el pecado al mundo, y el hombre pasó de un estado de inocencia a uno de corrupción y rebeldía contra Dios, contra su Creador. Hermanos, desde ese día la humanidad cambió. De ser inocente y tener las habilidades de poder adorar a Dios, y en que todo lo que se proponían era de un pensamiento puro y limpio, pasó a ser pensamientos corrompidos y llenos de pecado delante de su Creador. Pero una cosa hubo en ese momento, es que Dios no cambió. Dios sigue siendo 3 veces santo. Él sigue siendo nuestro supremo y justo juez. Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Sin duda alguna, Dios hará justicia, y al final de los tiempos todo hombre se presentará frente a un Dios, y ese Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus hechos.
Nadie se escapará del juicio de Dios, hermanos. Absolutamente nadie. Por lo tanto, no solo para los hermanos en la fe, los que ya hemos creído, sino también para los que aún no han creído, es absolutamente necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Y decía y hablaba yo en esta mañana con nuestro hermano Benjamín, y lo digo, qué bueno que el estudio de esta mañana hablaba sobre que tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados delante de nuestro Dios. Y es porque estaba bien estrechamente ligado sobre la exhortación en esta mañana. Para los que estuvieron en el estudio, sabemos muy bien que Dios exige que nosotros confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de nuestros pecados delante de Él. Así que es absolutamente necesario arrepentirnos de nuestros pecados, a unos para la comunión y obediencia al Padre y a otros para ser salvos de la ira venidera de parte de Dios. Pero Dios en su gran misericordia tuvo compasión y nos concedió, hermanos, el arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 5, busquémoslo. Romanos capítulo 2, verso 5. Y por ahora es el único pasaje que voy a hacer que lo busquen. Luego caemos nuevamente en Lucas. Los próximos yo voy a estar leyéndolos. Romanos capítulo 2, verso 5 dice de la siguiente manera. Verso 5, creo que empieza en el verso 4. Puede ser que sea el verso 4, como lo tengo aquí en la tablet. Me parece que el verso 5. Lo voy a leer y ustedes me siguen, pero está ahí. Dice así la escritura en Romanos capítulo 2, verso 5. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a las injusticias, tribulaciones y angustias sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto me lleva a una segunda pregunta de por qué es necesario el arrepentimiento. Y es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Lamentablemente, hermanos, aún después de ser declarados salvos y justos delante de Dios y libres de la ira venidera de Dios, aún después de haber experimentado un genuino arrepentimiento en nuestros corazones para salvación, sigue un remanente de pecado en nosotros. Un remanente de pecado que no resolveremos hasta que venga Cristo a glorificarnos. Esa es la realidad. Y comentaría también de la misma forma, mientras en el estudio en esta mañana, donde hay personas que piensan o creen que pueden vivir una vida sin pecar. Imposible. Porque entonces no tendríamos que estar arrepintiéndonos o confesando nuestros pecados todos los días, como muy bien mencionaba nuestro hermano Benjamín esta mañana en el estudio. Sino que reconocemos que aún hay un remanente de pecado en nuestros corazones, que aún no podemos resolver hasta que Cristo venga glorificado. Mientras tanto, todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados,
Sin arrepentirnos es imposible volvernos cada vez más santos y cada vez más semejantes a Cristo. Si nosotros no nos arrepentimos diariamente, reconociendo que somos pecadores y que tenemos una necesidad de presentarnos delante de Dios para andar en comunión con nuestro Dios, pues entonces, si eso no ocurre en nuestra vida, no hay un crecimiento espiritual en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y mucho menos nos veríamos semejantes a Cristo. Y esto me lleva al segundo punto, que es el siguiente. El arrepentimiento genuino produce buenas obras. Y el verso 8a, que dice de la siguiente manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y como había aclarado antes, hermanos, el arrepentimiento genuino manifiesta un cambio de la mente, voluntad y del corazón. Antes nos deleitábamos en los placeres pecaminosos de este mundo y nos jactábamos con otros lo que hacíamos, ¿verdad? En las prácticas que hacíamos, pecando deliberadamente contra nuestro Dios. Pero ahora no, hermanos. Una vez ha habido un cambio genuino en nuestro corazón y un arrepentimiento genuino, ahora, aunque de manera imperfecta, amamos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora amamos a la iglesia, ahora deseamos bien a nuestro prójimo, ahora amamos a nuestros enemigos. Por la misericordia de Dios, cada día anhelamos ser más obedientes a su palabra y más perfeccionados en el amor de Cristo. Y entonces, ¿cómo le llamaríamos a esto? Pues como dice el verso número 8, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y eso también pudiéramos verlo en la confesión de fe nuevamente, en el capítulo 11. ¿Alguien que pueda cerrar la puerta si me hace el favor? Ok. En la confesión de fe, en el capítulo 11.5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen delante de Dios y confiesen sus pecados y pidan perdón y renueven su fe en su arrepentimiento. Una confesión de pecado puramente externa no es arrepentimiento. Como diría Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Tus obras deben reflejar a Cristo en tu vida. ¿Y cómo sabes esto si estoy dando buenos frutos? ¿Cómo yo sé, hermano, que lo que yo estoy haciendo son buenas obras y estoy glorificando a Dios por medio de los frutos? ¿Estás tomando la cruz cada día? ¿Eres capaz de negarte a ti mismo para glorificar a Dios y servir al prójimo? ¿Te presentas ante el Padre todos los días, aun cuando te sientes cansado? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo un día a la semana para dedicárselo solo al Señor? ¿Sirves a tus hijos con paciencia y gozo? ¿Compartes el evangelio con personas que puedes considerar difíciles? ¿Respetas y honras a tu esposo
aun cuando lo encuentras difícil? ¿Le muestras ternura a tu esposa aun cuando no te sientes con ánimo de hacerlo? ¿Estás dispuesto a confrontar el pecado aun cuando te cueste? Y algo bien importante: ¿pueden los hermanos ver también estos frutos en ti? Es realmente difícil imitar a Cristo, hermanos. Nadie dijo que era fácil. Y sobre todo cuando aún andamos en nuestro remanente de pecado, aún siendo justificados por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la realidad. Es difícil. Yo diría que es bien difícil. Y esto no debe desanimarnos de ninguna manera, porque sería más difícil sin Cristo. Porque lo que nos esperaría sería la ira venidera. Pero con el poder del Espíritu Santo no es imposible. Hermanos, busquen hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero en el camino, no olvidemos que los frutos no son nuestros, sino del Espíritu. Él nos hará crecer de forma constante, pero siempre a la medida en el que a Él le plazca. Es soberano. Es por esta razón que el arrepentimiento genuino no puede ser provocado por vanas provocaciones. Y aquí pudiéramos comentar sobre muchos métodos o estrategias que la iglesia ha adoptado para tratar de provocar en el hombre algún tipo de arrepentimiento. Y pudiéramos determinar bíblicamente que son falsos arrepentimientos. Son falsos frutos de arrepentimiento. Llenan los altares de gente aparentemente arrepentida de sus pecados. Pero la pregunta que se deberían de hacer: ¿son arrepentimientos genuinos los que han habido en los corazones? Porque cuando el evangelio no es predicado de la forma correcta, muchas de las ocasiones difícilmente vaya a producir algún arrepentimiento genuino. Y nosotros no podemos provocar en otros o en nosotros mismos verdadero arrepentimiento, simple y sencillamente, hermanos, porque eso es fruto del Espíritu. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder provocar en alguna persona que venga arrepentida delante de Dios. La única cosa que nosotros se nos mandó a hacer es predicar el evangelio. Y el fruto lo da Dios. Nosotros no tenemos que crear métodos, no tenemos que hacer alguna estrategia para que entonces el hombre venga, dizque en arrepentimiento delante de Dios. No. Nuestro deber es predicar la palabra, y la palabra no adulterada, sino aquella que está claramente expresada en las Escrituras. Y el fruto le pertenece a Dios. No podemos provocar en otros ni en nosotros mismos arrepentimiento. Ningún himno, ni ninguna frase motivadora, ningún esfuerzo humano puede provocar verdadero arrepentimiento, aparte de la obra maravillosa del Espíritu Santo en la obra del creyente. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Muchas veces, en ocasiones, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a evangelizar a Mayagüez. Recuerdo muy bien en aquel momento. Y una de las cosas que nosotros practicábamos era la oración del pecador. Después que le hablábamos del evangelio, le preguntábamos a la persona si quería aceptar a Cristo. Y como queríamos que lo confesara con su boca,
le decíamos, repite esta oración conmigo. Y le llamábamos la oración del pecador. Déjenme decirles que eso era una falsa conversión. Cualquier persona repite cualquier cosa que tú le digas. Pero un corazón regenerado solamente lo hace Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado que no vayamos a ser como los judíos que adoptaron la costumbre de rasgar sus vestiduras como señal de lamento en sus corazones y arrepentimiento. Y con el pasar del tiempo, hermanos, los corazones se inclinaron a ser la apariencia de lamento, pero con un corazón completamente vanaglorioso. Ya era de costumbre para ellos hacer el ritual de vestirse de cilicio, que eran aquellas ropas que utilizaban completamente todo con el silicio, y molestaba tanto que causaba en ellos lamento. Pero la práctica los llevó a ellos a hacerlo ya como algo rutinario, y no había verdaderamente un lamento o un arrepentimiento de corazón delante de Dios. Por otro lado, sí es necesario arrepentirnos y observar los frutos de nuestras vidas. Pero cuando podamos ver los frutos, y como Dios ha transformado nuestra voluntad, descansemos en la obra de Dios en nuestra vida, confiando que Él terminará la obra que comenzó en nosotros. No nos ocupemos en buscar afanadamente los pecados ocultos de nuestra vida, sino mejor oremos al Padre que Él examine nuestro corazón y que nos revele a su tiempo aquello de lo cual debemos arrepentirnos, hermanos. Así que ahora vamos al tercer punto, que es el arrepentimiento genuino nos lleva a descansar en la obra de Cristo. Verso 8b al 9. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Estos judíos a quienes Juan el Bautista le estaba haciendo un llamado, diciéndole generación de víboras, no venían con un corazón regenerado, ni contristado. Estos venían a bautizarse probablemente con la intención de cumplir con una ceremonia más, para que el pueblo los viera como ellos eran obedientes y eran aparentemente espirituales más que los demás. El bautismo no tenía para ellos ningún valor, fuera de complacer su vanagloria. Ellos no tenían su fe puesta en el Mesías, del cual Juan predicaba. Su seguridad externa descansaba en ser descendientes de Abraham. Pero como ya nosotros sabemos, solo Cristo puede darnos esa seguridad. Solo Cristo puede salvar y no ser cortados como árboles que no dan buenos frutos y echados al infierno. Así que jóvenes y niños, el que sus padres sean creyentes no significa que ustedes también tengan que poner la fe en Cristo Jesús y arrepentirse de sus pecados. Ustedes también, aunque hayan nacido aquí dentro de la iglesia y han escuchado el evangelio todos los domingos, también tienen que producir frutos dignos de arrepentimiento delante de nuestro Señor.
también tienen que presentarse arrepentidos de sus pecados delante de nuestro Señor y no descansar en que papá y mamá, como son creyentes, pues Dios tiene favor conmigo también. Sí hay un favor porque Dios es un Dios de pacto, pero hay un requisito: hay que arrepentirse de nuestros pecados. El hecho, ¿verdad?, como ya mencioné, de que tengamos padres cristianos, eso no nos da la seguridad de que seamos salvos en Cristo Jesús, sino que nuestra fe esté puesta y descansemos, como dice el tercer punto, en la obra de Cristo. Y en la confesión de fe, para terminar, de Westminster, capítulo 15.4, dice de la siguiente manera: así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, tampoco hay pecado tan grande que no pueda condenar a los que se arrepienten verdaderamente. Lo repito: así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, tampoco hay pecado tan grande que no pueda condenar a los que se arrepienten verdaderamente. Vayamos siempre ante el Padre humillados y arrepentidos, pero sobre todo siempre confiados de que la obra redentora de Cristo, no solo porque nos salva de la ira venidera, sino que nos hará perseverar dando buenos frutos hasta que Cristo regrese por su iglesia. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no has dejado en nuestras manos el que nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, tengamos que venir a ti, sabiendo y reconociendo que ninguna de ellas, Señor, podrá genuinamente arrepentirse de nuestros pecados o genuinamente venir delante de ti a confesar nuestros pecados. La caída fue tal, Señor, que reconocemos que necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que produzca en nosotros arrepentimiento, para que podamos confesar nuestros pecados delante de ti y hallar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque si no fuera porque tú te inclinaste y te compadeciste de nosotros, nosotros no pudiéramos deleitarnos y gozar de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.